izquierdo para abrir dicho archivo. Listo, muy bien. Lo que vamos a ver el día de hoy, según el temario programado del curso, es el tema de tablas dinámicas. Listo. Este tema es un poco teórico, sí, pero si entiendes bien la teoría, la práctica es súper sencilla. Entonces vamos a empezar con el tema de la teoría. Listo. Entonces nos vamos a dirigir a la hoja que dice teoría, que es la tercera hoja de dicho archivo. Muy bien. ¿Qué son las tablas dinámicas? Ustedes se preguntarán, ¿para qué sirven? ¿En qué nos ayudan? Muy bien. Las tablas dinámicas te van a permitir resumir y analizar fácilmente grandes cantidades de información con tan solo arrastrar y soltar las diferentes columnas que forman parte del reporte. Gran cantidad de filas y columnas pueden resumirse en un solo cuadro o reporte utilizando tablas dinámicas. Entonces, ¿para qué nos va a servir las tablas dinámicas? Para resumir. ¿Qué cosa? Información o resumir datos. Si tú quieres de una gran cantidad de información, de un cuadro grande que tú tienes, resumirlo, vas a hacer uso ¿de qué? De las tablas dinámicas. Entonces, para hacer nuestra primera tabla dinámica, obviamente existe una serie de pasos que aquí están mencionados, estos pasos. Perfecto, muy bien, están mencionados estos pasos. Pero, ¿qué sucede, estimados participantes? Antes de iniciar con el tema de los pasos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a transformar todo lo que ustedes están viendo aquí. Miren, todo lo que ustedes están viendo aquí. Todo lo que ustedes están viendo aquí. Van a hacer primero una tabla. O sea, esto no es una tabla. Mira, lo que se encuentra en la hoja TD1, ahí está la hoja TD1, es esto, ¿sí o no? Ahí está la información, tenemos toda la información. Pero ¿qué sucede? Que esto no es una tabla. Ah, profesor, pero nosotros podemos hacer tablas dinámicas si es que no existe tabla. Sí, puedes hacer tablas dinámicas, aunque esto no sea tabla, o sea, desde un rango puedes hacer una tabla dinámica. Pero ¿cuál es el detalle, profesor? ¿Cuál es la diferencia una tabla dinámica hecha desde rango y una tabla dinámica hecha desde tabla? Muy bien, la única diferencia en la cual radica, o lo que se va a diferenciar es básicamente en el tema de la actualización. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros vimos el tema de las listas desplegables, cuando lo convertíamos a tabla, el origen de nuestra lista, cuando nosotros agregábamos información, se actualizaba. Ah, ya. Entonces, ahí está el detalle. Si tú haces tabla dinámica desde un rango y tú quieres añadir más información a este rango, o si es que lo haces desde esa manera, no se va a poder actualizar tu informe. Ah, ya. Pero, profesor, ¿y si yo hago tabla, yo agrego cualquier cantidad de información, 1, 2, 3 o en informaciones, ¿automático se va a actualizar mi reporte? Sí, tú lo vas a poder actualizar cuando está. Entonces, por eso te digo que esto simplemente lo vas a hacer, ¿qué cosa? Una tabla. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer en este preciso instante. Vamos a convertir este rango de datos en una tabla. Entonces, pon mucha atención, por favor. Eso es lo primero que vamos a hacer. Simplemente vamos a seleccionar cualquier información de este rango de datos y vamos a hacer o vamos a crear una tabla. ¿Cómo creamos una tabla? Muy simple. Seleccionamos cualquier información de este rango de datos, vas a irte a insertar, la pestaña insertar, que es una de las pestañas de Excel, vas a seleccionar o vas a ubicar el grupo tablas y vas a encontrar la opción tabla. O si deseas,
si eres amante o te gusta el tema de los atajos, puedes hacer uso del atajo control más Q. Ese es el atajo, control más Q. Entonces, por ejemplo, si yo digito o oprimo en mi teclado control más Q, me lleva a esta ventana, ¿eh? Que es lo mismo que va a salir cuando yo me dirija a insertar y tabla, es lo mismo. Entonces aquí, cuando te sale esta ventana, mira, ahí está la ventana que te tiene que salir, justamente es la de crear tabla, así se llama la ventana. Entonces te dice, ¿dónde están los datos de la tabla? Ahí está, ya está seleccionado los datos de la tabla. Y lo único que tú tienes que hacer es verificar que esto esté activado nada más. Porque cuando lo desactivas, va a haber un error. Tú le estás diciendo, cuando está activado, que la tabla tiene encabezados. Necesariamente, para el tema de tablas dinámicas, las tablas tienen que tener su encabezado. ¿A qué me refiero con encabezado? ¿O a qué usted se refiere con encabezado, profe? Muy bien, me refiero a esto que está en la parte de arriba, ¿ve? Código, apellido, primer apellido, segundo apellido, nombres, fecha de nacimiento, departamento, sucursal, fecha de ingreso, sueldo, bonificación, puede ser DNI, puede ser cualquier otro campo o cualquier otro encabezado que debajo de ello contenga información. Entonces tienes que mantener activo esa pestaña que dice, o ese check, o ese cuadrito que dice, la tabla tiene encabezados. Y simplemente le vas a dar clic en aceptar. Y listo. Entonces, así has creado tu tabla. ¿Listo? Has creado tu tabla. Mira, has podido crear tu tabla. Perfecto. Entonces, ahora, cuando tú creas una tabla, te vas a dar cuenta que en la parte de arriba sale una pestaña nueva que dice herramientas de tabla. Y la pestaña se llama diseño. Eso te debe de aparecer cuando esto es una tabla. Si no fuera una tabla, si fuera un rango común y corriente, no te va a salir jamás en la vida esto que está acá. Jamás en la vida te va a salir. Entonces, acá lo único que hay que saber, lo único que hay que conocer es el tema de acá, del nombre de la tabla. Eso es lo único que hay que saber o hay que conocer. Porque si nosotros conocemos esto, podemos trabajar ya sea una lista, ya sea un reporte, con esto nada más con saber el nombre de la tabla. Porque a partir de eso se crea justamente el tema o lo que te estoy diciendo que vamos a ver el día de hoy, que es la tabla dinámica. Entonces, ¿de dónde proviene tabla dinámica, estimados participantes? Desde una tabla. Va a provenir de una tabla. ¿Listo? Entonces, puedes cambiar el nombre, obviamente, lo puedes cambiar, puedes poner, por ejemplo, ¿esto qué cosa es? Esto es, de unos trabajadores, su reporte, su código, todo. Entonces, puedes poner la tabla que se llame tabla trabajadores. Así se puede llamar tu tabla, tabla trabajadores. ¿Listo? De más está decirte, creo que ya te lo he dicho en varias oportunidades, que cuando nosotros ponemos un nombre a nuestra tabla, tiene que ser un nombre, un solo nombre nada más. Profesor, pero si yo quiero un nombre compuesto, por ejemplo, tabla, trabajadores, Lima. Ah, muy bien, si tú quieres ese nombre compuesto, trabajadores, Lima, lo tienes que poner junto o si no separado con un guión bajo. Sí, porque si tú pones con una separación el nombre, no te lo va a aceptar el Excel. Entonces, ten mucho cuidado. Recuerda, el nombre de la tabla normalmente es con un solo nombre, no es un nombre compuesto de dos palabras, no. Normalmente es un solo nombre. Pero si tú quieres un nombre compuesto, repito, tienes que poner la separación con guión bajo. ¿Listo? En todo caso, en su defecto, puedes ponerlo todo junto sin espacio. Listo, entonces en mi caso yo lo voy a dejar con este nombre, trabajadores, ese va a ser el nombre de mi tabla, y con eso ya podemos empezar a trabajar justamente el tema de las tablas dinámicas. Listo,
Entonces, ahora sí vamos a ir justamente a los pasos que nos están mencionando aquí. Mira, aquí nos están mencionando una serie de pasos que nosotros tenemos que seguir para crear la tabla dinámica. Entonces, para ahorrar el tema del tiempo, para explicarte esto, vamos a ir de frente a la práctica. ¿Sí? Para evitar explicarte esto, porque lo mismo te voy a explicar cuando estoy en la parte práctica ahorita, vamos a ir de frente a esto que está acá. A partir de esto, estimados participantes presentes el día de hoy, voy a crear un resumen. Mira, a partir de esto. Es algo sencillo, algo simple. Si tú logras hacer un resumen con esto, con mayor cantidad de información lo vas a poder hacer. Entonces, vamos a empezar justamente con la creación de la primera tabla dinámica. Para crear la tabla dinámica, lo primero que tienes que hacer es seleccionar cualquier dato, ya sea de la tabla o del rango, pero preferible, recomendación que sea una tabla. Vas a irte a insertar, mira, seleccionas el dato de la tabla, vas a irte a insertar y vas a seleccionar la opción que dice tabla dinámica. Mira, aquí está, ¿ve? Justamente en el mismo grupo donde tú has creado tu tabla, vas a poder crear ahí también tu primera tabla dinámica. Listo, entonces vas a darle un clic ahí. Ahora, tú me dirás, pero profesor, ¿esto tiene un atajo? No. Cuando se trata de crear tablas dinámicas, no tiene un atajo, no lo tiene, como en el tema de las tablas. Entonces, necesariamente tienes que hacer mediante este paso. Seleccionas el dato, cualquier información de la tabla o del rango, insertar, tabla dinámica. Y listo. Te va a aparecer una ventana. Mira, te va a aparecer una ventana que tú estás viendo ahí, la ventana. Entonces, te voy a explicar a detalle cada paso de la ventana. Lo primero que tienes que saber de esta ventana es que tienes que decirle dónde está el origen de tu información con la cual vas a crear la tabla dinámica. Y como tú puedes ver acá, dice, seleccione una tabla o un rango. Ah, muy bien. Entonces, los dos es válido para crear una tabla dinámica, ya sea una tabla o un rango. En este caso, si te das cuenta, ya está escrito o ya está dado el nombre de la tabla, ¿ve? Entonces, ya puedes ir con seguridad o decir que tu información o el origen para hacer nuestro reporte, ¿de dónde proviene? De la tabla. Trabajadores. De esa tabla está proveniendo mi información para yo crear mi informe. Entonces, eso es lo primero que tienes que saber. Muy bien. Ahora, lo siguiente, tú dirás, pero profesor, necesariamente yo puedo traer información desde el mismo Excel, no es posible traer desde otro lado, desde otra fuente de datos, puede ser de Access, de Azure o de otro lado. Sí lo puedes hacer, sí lo puedes hacer. O sea, puedes usar tu fuente de datos externa. Pero el tema de la conexión, eso sí hay que dominarlo muy bien. Entonces, lo único que te puedo recomendar, estimado participante, es que cuando tú trabajas con el tema de Excel, lo hagas de la primera forma, porque de la segunda forma vas a tener que necesitar un programa aparte del Excel. Ya puede ser Access, puede ser Azure, puede ser lo otro. Además, está decirte que la mejor fuente o el mejor programa para usar datos de fuente externa y hacer informes es el programa que quizás algunos de ustedes lo han llevado en ITEC, que es el tema de Power BI. Sí, entonces, si ustedes han llevado el Power BI, es muchísimo mejor que el Excel para ver el tema de usar base de datos como fuente para nosotros poder crear informes o reportes. Listo, entonces eso es lo primero, lo siguiente que tienes que saber. Ahora, lo último que tú tienes que saber es lo siguiente. Tú decides dónde vas a crear tu tabla dinámica. Si tú quieres hacerlo en una nueva hoja, o sea, acá, fuera de esta hoja, se va a crear una nueva hoja. Si tú quieres hacerlo
en una hoja aparte para que te des cuenta que estás haciendo tu informe. Ahí puedes poner el nombre a tu hoja, obviamente. Seleccionas la primera opción. Pero si tú vas a hacer en esta misma hoja, o sea, aquí, donde estamos, donde está la base de datos, puedes hacerlo a la derecha, arriba, abajo, a la izquierda, donde tú deseas, escoges la segunda opción. Entonces, la primera opción, recuerda, es para crear una hoja y ahí vas a hacer tu informe o ahí vas a resumir esta información. Pero si tú deseas en la misma hoja, o sea, su costadito, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, le pones hoja de cálculo existente y ahí le pones la ubicación. O sea, por ejemplo, imagina el profesor, acá yo voy a crear mi tabla a la derecha. Muy bien, entonces, selecciona la segunda opción, vas al tema de la ubicación y le ubicas. ¿Dónde va a empezar tu tabla dinámica? Ah, acá que empiece, profesor. Perfecto, entonces ahí va a crear toda la información o va a aparecer una pantalla, una ventana, ahorita vas a ver que va a aparecer, diciéndote que ahí vas a empezar a crear tu tabla. Pero este no es el caso, solamente estoy poniendo como un ejemplo. En este caso, lo vamos a crear en una hoja nueva. O sea, va a aparecer una hoja nueva en la cual vamos a crear el informe basado en esta tabla. Entonces, simplemente yo le voy a dar clic en aceptar. Mira, teniendo seleccionado la primera opción de acá y la primera opción de nueva hoja de cálculo, yo le voy a dar en aceptar. Y mira, automáticamente se ha creado, ¿qué cosa? Lo que te acabo de decir. Se ha creado una nueva hoja. Mira, se ha creado una nueva hoja, ¿ve? Y aquí tú vas a hacer tu informe o vas a hacer tu reporte de esta tabla que está acá. Mira, ahí está. Listo. Entonces, te debió aparecer una nueva hoja. Entonces, ahí está la ventanita, ¿ven? Ahí está la famosa ventanita. Esto te debe de aparecer. Entonces, aquí ya puedes crear tu reporte, tu resumen, tu informe. Perfecto. Entonces, hasta ahí todos debemos estar bien. No debe haber ningún tipo de inconvenientes. Entonces, lo que te acabo de explicar, los pasos para crear la primera tabla dinámica, esto que está acá, te lo acabo de explicar con la parte práctica. Entonces, lo mismo, ¿ve? Selecciona las celdas o las tablas, seleccionas insertar, tabla dinámica, y esto creará una base, una tabla dinámica basada en una tabla o rangos. Vas a elegir dónde colocar el informe, selecciona una nueva hoja, si es que quieres hacerlo en una hoja nueva, o una hoja de cálculo existente y seleccionas dónde va a empezar a crear tu tabla. Y simplemente haces clic en aceptar. Listo. Ahora, vamos a pasar al siguiente tema que tienes que saber para las tablas dinámicas. ¿Qué cosa es? El tema de los campos. Esto es muy importante que domines, estimado participante, el tema de los campos de la tabla dinámica. ¿Qué son los campos? Los campos son los componentes que le proporcionan la estructura a una tabla. De hecho, no puede haber una tabla sin campos. Ah, ¿qué quiere decir? Que para que exista esta tabla, necesariamente tiene que haber esto que está acá. Esto que está acá tiene que haber. ¿Pero por qué, profesor, tiene que haber los encabezados? Muy simple. Porque si no existiera el tema de los encabezados, yo no sabría qué significa ese dato. O sea, imagínate que la tabla fuera sin esto que está acá. Entonces tú vas acá y tú dirías, uy, pero ¿qué cosa será de esta columna? ¿Qué será de esta columna? ¿Qué será de...? Yo no lo sé, profesor. Ah, por eso, para darle estructura y sentido a la tabla, necesariamente tiene que tener estos encabezados, que se les conoce con el tema de campos. Y justamente estos encabezados aparecen. ¿Dónde aparecen, profesor? Aparecen aquí a la derecha. Mira, cuando creo mi tabla dinámica, aparece a la derecha, mira, ¿ve? Solamente aparece los encabezados, nada más. No te va a aparecer toda la data, no, no, no.
solamente te va a aparecer, ¿qué cosa? Los encabezados. Entonces, con los encabezados, tú ya puedes saber qué cosa vas a hacer en tu reporte. Ah, ya, entonces, profesor, con los encabezados es como mi guía. Efectivamente, los encabezados son como tu guía. Listo. Una vez que has reconocido el tema de los campos, ahora vamos a proceder a crear nuestro primer resumen. Entonces, para poder crear nosotros nuestro primer resumen, tú tienes que saber qué cosa vas a resumir. O sea, qué cosa quieres mostrar en tu informe. Porque tú no puedes ir a la deriva diciendo, ah, profesor, yo quiero mostrar los nombres, quiero mostrar todo. No, no puedes mostrar todo. Siempre vas a mostrar un resumen de esto, nada más. No, no vas a mostrar obviamente lo mismo. Tienes que mostrar un simple resumen. Entonces, justamente aquí, en la tabla TD1, está con un requerimiento que hay que saber analizar. Entonces, imagínate, dice, en una hoja nueva, crea un reporte que muestre, mira, te está diciendo en una hoja nueva, eso tengo muy en cuenta. Entonces, ya la hoja ya la tengo, profesor. Perfecto, entonces esto está eliminado de mi sintaxis. Ya la hoja nueva ya la tengo. Ahora, vas a crear el reporte, o sea, vas a crear. ¿Cómo lo haces? Justamente con tablas dinámicas. Pero que el reporte que me muestre qué cosa. Ah, mira, te dice el total del sueldo. Ah, muy bien. Entonces, esto tienes que dominar. Los campos. Entonces, si tú dices total de sueldo, ah, profesor, muy bien. Entonces, voy a buscar en mi tabla, seguramente va a haber, obvio que va a haber, porque si no, no me pediría que lo muestre, el tema del sueldo. Va a haber un campo específico para sueldo. Perfecto. Y lo siguiente que me pide es, pero profesor, ¿el total de sueldo de dónde? Porque no voy a mostrar solamente el sueldo, puede ser por nombre, puede ser por vendedor, puede ser por código. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene el sueldo? Ah, muy bien, me está pidiendo de cada sucursal. Ah, ya. O sea, tengo que buscar necesariamente estos dos campitos en mi tabla. Y con eso me basta para hacer mi resumen. Otros campos no los voy a necesitar, porque justamente me está pidiendo el sueldo y de la sucursal. Nada más. Pero eso sí, estimados participantes, si ustedes se dan cuenta, si ustedes analizan un poquito, en todo reporte o en todo informe, siempre tiene que haber algo numérico, o sea, un campo que te muestre algo numérico. Porque no puede haber un reporte que te muestre puro letras nada más. Nunca va a existir eso. Siempre va a haber eso. O sea, puede ser sueldo, puede ser bonificación, puede ser cantidad de ventas, puede ser algo que se pueda medir. Eso es lo en sí el fin de un informe. Porque el informe no te lo piden para ver puras letras. No, te va a pedir números. Entonces, con eso se trabaja. Las empresas trabajan así, a puros números. Cuánto se ha vendido, cuánto es mi día, cuánto ha salido, y así trabaja en base a números. ¿De qué le va a servir letras? No, no tiene sentido. Entonces, por eso, siempre vas a ver, justamente lo vas a ver también en los ejemplos, que te van a pedir algo numérico. Y tiene su razón. Justamente ahorita vamos a ver la razón de por qué te piden algo numérico. Entonces, acá, habiendo dicho esto, voy a proceder a explicarte cómo vas a crear ese informe. Entonces, tú vas a buscar en la tabla justamente lo que te decía, el tema del sueldo y el tema de la sucursal. Con eso me basta, estimados participantes, con eso me basta, o sea, con la sucursal y con el sueldo. Entonces, eso lo tengo que buscar aquí, a la derecha de este cuadrito. O sea, a la derecha va a aparecer esto, mira, va a aparecer. Entonces, vas a seleccionar los campos requeridos, por ejemplo, el tema de la sucursal, siempre se empieza con el campo que tenga datos de texto. Ya, con eso siempre se empieza. No puedes empezar un resumen con datos del tipo numérico. No,
Vas a empezar con datos de tipo texto. Entonces, también recuerda que pueden haber en una tabla varios campos del tipo numérico, no solamente uno, pueden haber 2, 3, varios, pero va a depender de qué te pida. Entonces, vas a seleccionar el tema de la sucursal, mira, vas a seleccionar el tema de la sucursal, ahí lo tienes, y vas a arrastrar hacia estos campitos que están acá. Vas a arrastrar hacia estos campitos que están acá. Ojo con lo que va en cada campo. Como esto es un dato del tipo texto, como este es un dato del tipo texto y tú necesitas mostrarlo en tu informe, las únicas dos opciones que te quedan para esto es o en filas o en columnas. No hay de otra. No hay de otra. Escucha, cuando tú pones un campo que tenga datos del tipo texto y tú lo vas a mostrar o te lo piden, necesariamente va a ir aquí, ya sea en filas o en columnas. Pero tú te preguntarás, profesor, ¿cuál es la diferencia entre filas y columnas? Ah, muy simple, te la voy a explicar. Mira, cuando yo arrastro a filas, me aparece las sucursales en fila, ¿ve? En fila me está apareciendo, mira, en fila. Profesor, ¿y qué pasa si yo lo llevo a columna? Me da curiosidad, quiero saber. Muy bien, lo arrastras. Y te aparece como una columna, ¿ve? Como si fuera en columna. Entonces, esa es la diferencia nada más con el tema de arrastrar ya sea en filas o en columnas. Ahora, otro detalle a tener en cuenta. Tú dirás, profesor, pero estas son las únicas sucursales que existen. Sí, son las únicas sucursales que existen. Pero profesor, yo en mi tabla he visto un montón. Ah, tú en tu tabla has visto un montón. Pero aquí, si encuentra uno, lo cuenta como si fuera único. Si encuentra el duplicado, ya no lo cuenta. Ah, o sea, profesor, aquí solamente hay 4 sucursales diferentes en toda esta información. Solamente hay 4 sucursales diferentes. Sí, va a contar todo lo diferente. Ah, ya, por eso es un resumen. No te va a contar todo, si no, no sería resumen. Ah, ya, entonces va a contar, profesor, Arequipa una sola vez, Chiclayo una vez, Lima una vez, Trujillo una vez. Entonces, ¿esos 4 no me existen? Sí, esos 4 no me existen. Entonces, por eso se llama tabla dinámica, por eso con esto puedes hacer un resumen. Listo. Entonces, tú ya estás mostrando las sucursales. Ya lo has mostrado, ya lo tienes para mostrar. Ahora, ¿cuál es lo siguiente que tienes que mostrar? El sueldo de esas sucursales. Entonces, cuando se trata de datos del tipo numérico, o información o campos que contengan esa información, el único lugar donde te queda es aquí. Mira, aquí es el único lugar donde te queda, que es el tema de los valores. Mira, el tema de los valores. Ese es el único lugar donde va campos que contengan datos numéricos. Perfecto, entonces vas a seleccionar el sueldo y vas a arrastrar a los valores. Y mira, te aparece, ¿ve? Te está apareciendo qué cosa, estimado participante. Te está apareciendo la suma, o sea, te está resumiendo cuánto es el sueldo de los trabajadores de Arequipa, cuánto es el sueldo de los trabajadores de Chiclayo, cuánto es el sueldo de los trabajadores de Lima y cuánto es el sueldo de los trabajadores de Trujillo. Y hace un total de esto. Entonces ya tienes tu resumen. Acá ya lo tienes. ¿Viste? Que era fácil crear un resumen. No es tan complicado, solamente es cuestión de darle sentido y forma a lo que quieres resumir. ¿Listo? Entonces, aquí prácticamente está terminado el ejercicio, porque eso es lo que te pedían, dice, ¿ve? En una hoja nueva, crea un reporte que muestre el total de sueldo destinado a cada sucursal.
Ah, muy bien, entonces lo que se ha destinado para Arequipa, para el sueldo es esto, ya lo tienes. Listo. Ahora, tú me preguntarás, pero profesor, esto no tiene formato, está con 2 decimales, 3 decimales, ¿qué hacemos? Ah, muy simple, le vas a dar la configuración respectiva a esto. De más está decirte, estimado participante, que cuando se trabaja con el tema de tablas dinámicas, normalmente cualquier información a resumir de carácter numérico siempre actúa con suma, siempre. No va a actuar promedio, máximo, no, 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 no. Va a actuar con suma. ¿Listo? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a configurar ahora, vamos a ponerle obviamente la moneda de soles, vamos a quitarle algunos decimales para que se vea más bonito. Listo, entonces yo te pregunto hasta aquí, ¿todo bien hasta aquí o tienes alguna pregunta que quieras hacer? A ver, te escucho, estimado participante. ¿Todo bien hasta aquí o tienes alguna pregunta, alguna duda que quieras hacer? Obviamente la pregunta o la duda tiene que ser de los participantes que han estado presentes desde el inicio. ¿Sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Muy bien, entonces podemos continuar. Vamos a configurar, para terminar, este tema de suma de sueldo. Gracias, estimada Lina. Muchas gracias por su palabra, por sus palabras que está diciendo ahí en el chat. Listo. Entonces, vamos a configurar esto que está acá. Vamos a configurar. Entonces, vas a seleccionar esto que está acá. Esto. Vas a encontrar una flechita que está acá, una flecha desplegable. Mira. Ahí está. Entonces, vas a cliquear y vas a irte a configuración de campo de valor. Así se llama. Configuración de campo de valor. Listo. Y aquí vas a irte donde dice formato de número. Mira, aquí dice formato de número. Listo. Ahí está. Y en formato de número, tú escoges el formato de esto. Entonces yo te pregunto, a ver, sé que la mayoría ha llevado el curso de Excel básico, sabe este tema de los formatos, porque hay una clase que justamente se explica formatos y aplicaciones, si más no recuerdo. Entonces yo te pregunto, ¿a qué formato debemos de cambiar? ¿A qué formato debemos de cambiar? Ah, nosotros debemos de cambiar ya sea moneda o contabilidad, ¿no? Dependiendo de lo que queramos. Entonces vamos a seleccionar justamente este formato de moneda. Y justamente aquí está, mira, ¿ve? Cuando tú seleccionas el formato de moneda, te está apareciendo una muestra, como una vista previa de lo que va a salir. Entonces, mira, ¿ve? Así te va a salir una vez tú le apliques este formato. Ah, profesor, o sea, ¿esto se va a transformar a esto? Sí. Entonces, inclusive aquí le puedes poner los decimales, ¿ve? Si tú quieres 2 decimales, 2 decimales. Si tú quieres decimal, decimal. Si tú quieres 3, 3. Eso ya usted lo ve. Pero en mi caso, yo te dije que vas a mostrar 2 decimales nada más. Ah, perfecto. Entonces, profesor, ¿y el de contabilidad cómo sería? Ah, el de contabilidad, mira, ¿ve? Hay una pequeña diferencia. Un poquito se mueve para la derecha. Ah, profesor, yo le voy a poner moneda. Yo quiero moneda. Ya, muy bien, le puedes poner moneda, no hay ningún problema. Y simplemente le vas a dar clic en aceptar. Y nuevamente vas a poner clic en aceptar. Y mira, ya se ha transformado, ¿ve? Ya se ha transformado el tema del sueldo. O sea, ya lo tienes el tema del sueldo. Ahí lo tienes. ¿Qué cosa? El tema del sueldo. Muy bien, quizás tú te estés preguntando, profesor, pero ¿cómo hago para eliminar esto? Por ejemplo, ya no quiero hacer ese reporte, yo quiero hacer otro. ¿Cómo hago? Ah, muy bien, si tú quieres hacer otro reporte, simplemente esto lo eliminas, simplemente acá, los checks lo desactivas y va a volver a ser. O otra salida es que simplemente vayas a la flecha que está acá y puedas poner quitar campo.
le quitas el campo nada más y ya vas a volver todo así. Ahora, profesor, y si yo quiero darle un colorcito, porque esto es muy monótono, no lo veo bien, no me atrae a la vista. Ah, muy bien, si tú quieres cambiarle el colorcito, el tipo de letra, eso ya usted lo ve, de acuerdo a su gusto, a su preferencia. Pero lo único que te puedo decir es que aquí, en la parte de diseño, puedes cambiar, ¿ve? Puedes cambiar el tema de el color del encabezado, todo ello. Eso ya usted lo ve, mira, ¿ve? Puedes cambiar a un naranjita, ese negrito, bueno, eso ya usted lo ve. Listo, en este caso lo vamos a dejar de esta manera, mira, se ve más elegante. Si tú quieres ponerle bordes, le puedes poner bordes a tu tabla, aquí, y le das todos los bordes. Muy bien. Otro detalle muy importante a tener en cuenta, ¿qué cosa es? Esto que está acá, los encabezados. Profesor, yo puedo cambiarle los encabezados porque los encabezados no me reflejan qué cosa estará mostrando. Sí, claro, puedes cambiarle los encabezados. Simplemente seleccionas la tabla, al encabezado le das 2 veces clic y aquí le pones, ¿no? El nombre que le quieres dar. Por ejemplo, profesor, yo le voy a dar sueldo ya. Sueldo nada más. Listo. Le pones en aceptar y, o bueno, el nombre, dice el nombre de la tabla dinámica tabla dinámica ya existe. Ah, muy bien. Entonces, por ejemplo, sueldo sucursal, pues, vamos a ponerle de esa manera. Sueldo sucursal. Listo. Así, ¿ve? Así puedes poner. Sueldo sucursal. Listo. Ahí está. Entonces, ahí está. Ahora, profesor, y aquí, etiqueta de fila. Ah, eso lo cambias. Eso lo puedes cambiar dándole 2 veces clic, le pones sucursal. Pones sucursal. Listo. Ya está, entonces ahí tienes la sucursal, ¿ve? Ahí tienes el tema de la sucursal y el sueldo de la sucursal. Ahora, lo último que te quiero explicar es este temita. Tú dirás, pero profesor, ¿por qué tiene una flechita que está acá? Ese parece botón de filtro. Eso he visto en la última clase de Excel básico. Sí, justamente sirve como filtro. ¿Para qué, profesor? Justamente para filtrar. Mira, tú vas a seleccionar esto y tú puedes filtrar, ¿ve? Puedes decir, ah, profesor, yo no quiero de los 4, yo quiero de 2 nada más. ¿Cómo hago? Ah, muy simple. Descliqueas esto, vas a ponerle los que deseas y le pones en aceptar y ya lo tienes, ¿ve? Ya está filtrado inclusive tu resumen. Ah, qué chévere, profesor. O sea, hasta el resumen puedo filtrarlo, profesor. O sea, de la tabla inmensa grande que tenía, ya hice mi resumen. Y aún así, de este resumen, ¿yo puedo filtrarlo? Claro que puedes filtrarlo. Mira, ¿ve? Simplemente despliegas la flecha, seleccionas lo que deseas, descliqueas, o sea, desactivas el check que dice seleccionar todo y cliqueas lo que tú necesitas. Y ahí lo tienes, ¿ve? Listo. Entonces ya tienes tu resumen. Ahora, aparte de hacer este resumen, o sea, de este cuadro, tú puedes crear un gráfico a partir de ello. Ah, profesor, o sea, yo puedo crear un gráfico de mi resumen. Sí, puedes crear un gráfico de tu resumen. Y justamente es lo que vamos a ver en este preciso instante. Entonces, esto que está acá, haciendo un recorrido, añadiendo, eliminando, moviendo campos, ya lo hemos visto en la parte práctica. Entonces aquí está, ¿ve? Ya te expliqué en qué consiste cada uno de ellos, ¿ve? Que consiste filtros, columna, fila, valores. Ahora, añadir, mover, seleccionar campos, también te lo he dicho cómo vas a hacer. Lo arrastras, lo eliminas, lo mueves. Listo. Ahora vamos a ver el tema de segmentar la información. Y justamente esto es algo muy importante que te va a servir bastante cuando haces reportes, que es el tema de la segmentación. Profesor, ¿qué significa segmentar? En otras palabras, filtrar datos. Entonces, mira, dice, la segmentación es una función de Excel que proporciona una manera fácil de mostrar datos de una tabla. O sea, filtrar, ¿ve? Tú vas a filtrar. Esto permite filtrar y volver a filtrar la información rápidamente, lo que vuelve fácil encontrar la información exacta necesaria. Entonces, aparte de crear tu resumen, tu reporte,
vas a crear estos pequeños cuadritos, ¿ve? Mira, estos cuadritos los vamos a insertar en este preciso instante. Ya vamos a insertar justamente esos cuadritos. Entonces, obviamente los cuadritos que tú vas a insertar pueden ser ya de cualquier tipo o de cualquier filtro que tú quieras hacer. Por ejemplo, puedes filtrar por departamento, puedes filtrar por código, puedes filtrar varias maneras de hacer un filtro ahí. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer nosotros es básicamente usar este filtro. O sea, la sucursal lo vamos a usar como un filtro también. ¿Cómo así? Te explico. Vas a seleccionar la tabla dinámica. Ojo, vamos a insertar un segmentador o varios, pero en este caso vamos a insertar uno nada más. Vas a seleccionar aquí Chiclayo. Vas a poner el tema de diseño. No, vas a poner analizar. Ahí está, analizar. Entonces, selecciono mi resumen, pongo en analizar, voy a irme acá donde dice insertar segmentación de datos. Mira, acá dice, ¿ve? Insertar segmentación de datos. Entonces, eso tengo que aplicar. Yo inserto la segmentación y mira, me aparece, ¿ve? Me aparecen los campos por los cuales yo puedo segmentar. Entonces, normalmente se segmenta por campos que contienen datos de tipo texto. Por ejemplo, sucursal, puedes filtrar por departamento, puedes filtrar por ciudad y así, ¿no? Entonces, en este caso vamos a usar nuevamente el tema de la sucursal. Vamos a usar eso nada más. Selecciona sucursal y le vas a poner en aceptar. Entonces, mira, ¿ve? Cuando tú haces eso, estimado participante, te va a aparecer este pequeño cuadrito. Mira, te va a aparecer este cuadrito. Ahí está mi cuadrito, profesor. Profesor, ¿y para qué me sirve ese cuadrito? Ah, mira, te voy a explicar. Este cuadrito te va a ser útil. Mira, ¿por qué? Cuando tú cliqueas cualquiera de estas opciones, cualquiera, tú puedes escoger, por ejemplo, Lima, que es lo más común, Lima. Mira, si tú seleccionas Lima, te hace el filtro, ¿ve? Ah, profesor, es como si yo estuviera haciendo esto, yéndome aquí y dándole clic lo que deseo. Ah, entonces esto es más práctico, profesor. Inserto y ya puedo filtrar rápidamente. Efectivamente. Selección, por ejemplo, Trujillo. Ahí lo tienes. Ahora, tú me dirás, pero profesor, ¿y si yo quiero hacer 2, 3 filtros? Eso usted lo ha hecho hace instantes. Ah, muy buena pregunta. Para activar varios filtros, o sea, tener 2, 3 selecciones a la vez, vas a activar esto que está acá, que dice selección múltiple, mírame, dice selección múltiple. Entonces, activas eso y ahora sí puedes hacer uso justamente de tu selección múltiple. Pero aquí funciona al revés. ¿Cómo así? Si tú quieres mantener algo, tienes que quitarle el resto. Me explico. Si yo quiero mantener, por ejemplo, Chiclayo y Trujillo, yo no voy a dar clic ahí. Yo no voy a dar clic ahí. Porque si yo quiero mantenerlo, tiene que estar coloreado. Eso. O sea, tiene que estar coloreado. Cuando está coloreado, quiere decir que está ahí. Pero si no está coloreado, no está ahí. Entonces, te he dicho que funciona al revés. Si yo quiero mantener Chiclayo y Trujillo, tengo que desactivar el resto. Por ejemplo, yo tengo que desactivar Arequipa y Lima. Tengo que desactivarlo para que se queden estos dos. Ojo, así funciona. No te vayas a confundir, vayas a decir, ah, profesor, lo selecciono y ya funciona. No, esto funciona al revés. Hay que tener mucho cuidado con ese temita. Listo. Y para terminar de explicarte esto del tema del segmentador, si yo quiero volver todo a cero, o sea, sin ningún tipo de filtro, simplemente doy clic aquí en el embudo con una X, que simplemente es borrar filtro. Y vuelve todo a cero. Y si ya no quiero hacer uso de la selección múltiple, desactivo. Y ya está, ¿ve?
Entonces ya tienes tu filtro. Puedes crear 1, 2, 3, ya, lo que tú desees. Pero en este caso estamos haciendo el ejemplo más básico de cómo crear un segmentador y ahí ya te he explicado todo. Muy bien, para terminar este informe, mira, simplemente de un solo ejercicio estoy explicando todo el tema. No vayas a decir, ah, profesor, pero queremos más ejercicios. ¿Por qué usted tiene que explicar de uno solo nada más? Con uno solo te basta, porque con esto me vas a entender prácticamente todo. Simplemente en los siguientes ejercicios lo único que vamos a hacer es añadir algunas cosas adicionales que tienes que saber. Sí, acá por ejemplo vamos a añadir esto de esta vista. En la número 3 vas a añadir y mira, el porcentaje de sueldo, eso es muy importante. Y en lo último, bueno, le vas a dar este formato nada más. Ahora, para terminar, vamos a crear el gráfico de manera dinámica. Ojo, dinámica. La palabra dinámica tiene algo que ver aquí. Si ustedes recuerdan la física, el tema dinámica quiere decir movimiento, tiene que estar en movimiento. O sea, no puede ser estático algo. Entonces, cuando yo creo un gráfico, ya sea de cualquier tabla normal, sin haber hecho un resumen, nada, el gráfico era estático, obviamente, porque si yo modificaba algo, no modificaba nada. Pero en este caso el gráfico va a ser dinámico. ¿Cómo así? Muy bien. Para crear un gráfico dinámico, lo primero que tienes que hacer es seleccionar la tabla, porque desde la tabla vas a hacer tu gráfico. Entonces, mira, seleccionas la tabla que está ahí, porque ahí está el resumen, vas a irte a insertar y aquí hay una opción que dice gráfico dinámico. Ojo, esto tienes que escoger. No vayas a escoger el de gráficos. Tú dirás, ah, profesor, gráficos. Pues no, no, no. Es el tema de gráfico dinámico, así se le llama. Entonces, imagínate, inclusive tiene, ¿ve? El loguito de la tabla dinámica. Ese gráfico tienes que escoger, o esa opción que está ahí. Entonces aquí tú dirás, pero profesor, es lo mismo, mira, ve. Profesor, yo inserto gráfico, es lo mismo. No, espérate, no es lo mismo. Tienes que escoger gráfico dinámico, tenlo en cuenta. Entonces, vas a buscar lo que tú deseas. Puede ser este, cualquiera. En mi caso, yo voy a hacerlo uno en 3D, columna agrupada 3D, y le voy a dar clic en aceptar. Y mira, ahí está tu gráfico, ¿ve? Ahí tienes tu gráfico dinámico. Ahí está tu gráfico dinámico. Profesor, ¿y cuál es la diferencia con un gráfico normal? Porque esto también sale en un gráfico normal. Sí, yo sé que sale en un gráfico normal. Pero el detalle con el gráfico es que cuando tú hagas clic, o por ejemplo selecciones que quieres ver de una sola región, por ejemplo, yo quiero ver de Arequipa, cambian las cosas, ¿ve? Ah, profesor, o sea, si yo quiero ver de dos lugares, por ejemplo, Lima y Arequipa, ahí está, mira, ¿ve? Ah, ya, entonces ese es el detalle, sí, ese es el detalle. Entonces, temas de formato y todo ello de los gráficos, simplemente te voy a enseñar algunos. Si tú quieres desactivar estos campitos que están acá, porque hay unos campitos de color plomo, simplemente vas aquí y vas a desactivar una opción que dice, a ver, aquí estaba esa opción, por aquí está, y a ver, no. Para desactivar esto que está acá, vas a irte a formato, a ver, un momentito. Ya, aquí está. Vas a irte a analizar y vas a deseleccionar botones de campo. Y ahí recién desaparece. Mira, no es irte a más, no. Es irte a analizar botones de campo, que está en mostrar o ocultar. Ahí tienes que hacerlo, ¿ves? Y desaparece los botones de campo. ¿Listo? Ahora, profesor, pero yo quiero hacer desaparecer, por ejemplo, este total. Ah, muy bien, si tú quieres desaparecer ese total, descliqueas la leyenda. Listo. Profesor, ¿y el título? Ah, el título lo puedes cambiar, no hay ningún problema. El título le puedes poner suelo
de cada sucursal. Listo. Ahí está tu título de tu gráfico. Ya está. Profesor, y si yo quiero mostrar los datos, si tú quieres mostrar los datos, le pones etiqueta de datos. Listo. Inclusive puedes desaparecer este eje, porque ya tienes la etiqueta de datos. Profesor, ¿puedo desaparecer ese eje? Sí, puedes desaparecer ese eje. El eje, recuerda, es horizontal, vertical. Entonces, tienes que tener en cuenta. Entonces, ¿cuál desapareces? Si desaparece el vertical, este desaparece, ¿ve? El eje Y. Pero si pones horizontal, desaparece lo que está abajo. Mira. Ahí está. Entonces, también puedes desactivar las líneas. Sí, puedes activar las líneas, no hay ningún problema. Ahora, profesor, pero esto está muy mouse, este gráfico. Yo quiero darle otro color, otra vista. Simplemente te vas a diseño y ahí puedes crear el gráfico de tu gusto. ¿Ve? Por ejemplo, puede ser este que está en 3D, este está bonito, color negro. Y ya lo tienes, ¿ve? Ahí está. Entonces ya has creado tu gráfico para tu resumen, mira. Ya lo has creado. Entonces ahí está completo, ¿ve? Resumen, filtro y gráfico. Entonces, eso es lo que te quería explicar con este tema de tablas dinámicas. Mira, así ha quedado, ¿ve? ¿De dónde ha provenido todo esto, profesor? Simplemente de esto y de conocer cómo se hace un resumen. Listo. Entonces, vamos a pasar al segundo ejemplo. Vamos a pasar al segundo ejemplo. Ya, vamos a pasar al segundo ejemplo. Aquí ya está creado lo que necesitabas. Le hemos dado la añadidura o el extra de filtro y gráfico. Vamos a irnos al segundo ejemplo. Mira, ahí está. Y nos piden, ¿no? Nos piden esto, dice, en esta misma hoja, mira lo que te está diciendo, en esta misma hoja, ojo con eso, en la celda N13, inclusive te dan la celda, crear un reporte que muestre bonificación pagada en cada sucursal y en cada departamento. O sea, tienes que tener dos a la vez, sucursal, departamento. Perfecto. Así debe de quedar, estimado. Así debe de quedar este informe. Profesor, ¿así va a quedar con solo esto? Sí, simplemente así va a quedar. ¿Cómo hacemos eso, profesor? Muy bien. Vas a crear tu tabla en primer lugar, porque esto no es una tabla. Esto no es una tabla. Ya. ¿Y ahora cómo va? Muy bien. Lo único que vas a hacer simplemente es crear la tabla. Seleccionas la información, insertar, tabla, lo dejas como está, porque ya todo está predeterminado, y pones crear, aceptar. Entonces, aquí le pones el nombre a tu tabla, que es Trabajadores 2. Puedes ponerle ese nombre a la tabla. Trabajadores 2. Listo. Entonces, le pones un enter y con esa tabla empiezas a trabajar. Entonces, vamos a crear la tabla dinámica. Seleccionas la información, una información dentro de la tabla, insertar, tabla dinámica, ya tienes la tabla lista, pero aquí van a variar las cosas. Donde dice nueva hoja de cálculo, no lo voy a hacer ahí. Voy a seleccionar hoja de cálculo existente. Mira, hoja de cálculo existente, porque ahí me están pidiendo en esa misma hoja. Y simplemente voy a arrastrar a la derecha, voy a mover el cursor o el desplazador, la barra, también se le conoce con ese nombre, la barra, hacia la derecha, y voy a poner el tema de la ubicación. Entonces voy a ubicarme en la celda N13. Por ahí me decía la celda N13, profesor. Ya, muy bien. Esta celda selección. Ahí va a empezar la creación de mi tabla. Simplemente le pongo a aceptar. Y ya está, mira, ve. Ahí me aparece para yo poder crear mi resumen. Entonces, para yo poder crear mi resumen, recuerda, tienes que leer lo que te piden en este caso. En este caso te están pidiendo ya no el sueldo, sino la bonificación. Mira la bonificación para cada sucursal y cada departamento. Profesor, un poquito difícil. No, no es difícil. Solamente es cuestión de agarrarle el sentido. Entonces, tienes que buscar
bonificación, sucursal, departamento. Profesor, yo lo tengo aquí, por supuesto lo tienes, mira, departamento, sucursal y bonificación. Perfecto, entonces, vas acá, ubicas a departamento, profesor, y sucursal. Ahora, ¿cómo hago, profesor? Ah, tú tienes que buscar la jerarquía de rangos. Lo más general que tú tengas, vas a arrastrar primero. Ah, entonces, en el caso de sucursal, o normalmente a sucursal se le conoce como ciudades, y departamento, o sea, áreas de trabajo, yo te pregunto, a ver, a eso sí me lo tienes que responder. Yo te pregunto, en el tema de sucursal y en el tema de departamento, áreas, ¿cuál es más general? ¿La ciudad o el área de trabajo? Yo te pregunto, ¿cuál es lo más general? O sea, más amplio el campo. ¿Ciudad o área de trabajo? A ver, respóndeme en el chat, por favor. Si me puedes mencionar cuál para ti o para usted es el tema de más general, lo más generalizado. Efectivamente, el tema de la ciudad o también conocido como sucursal. Entonces tienes que hacer eso. Vas a arrastrar primero lo más general, la sucursal. Ya está. Ya lo tengo, profesor, apareció lo mismo. Perfecto. Ahora, vas a seleccionar lo que viene detrás. Ah, profesor, lo que viene detrás es el departamento. Seleccionas, lo arrastras debajo. Debajo de sucursal lo arrastras. Te va a aparecer una línea verde, lo arrastras. Y mira, te aparece de esta manera, ¿ve? Entonces aquí ya está como algo para desplegar. Mira, de Arequipa tenemos todas estas áreas de trabajo, estos departamentos. De Chiclayo tenemos todo esto. De Lima tenemos todo esto. De Trujillo, todo esto. Ahora, ya lo tienes, ya tienes la sucursal y el departamento, el área de trabajo. ¿Qué te falta? La bonificación. Entonces ya sabes que cuando es números, simplemente lo llevo a valores. Y ya está, ¿ve? Entonces ya tengo mi resumen, profesor. Sí, ya tiene usted su resumen. Ahí está. Entonces simplemente me queda modificar el tema de la suma de la bonificación al formato de moneda. Entonces vamos a hacer nuevamente lo mismo que hemos hecho antes. Seleccionas la flecha, vas a irte a configuración de campo de valor, vas a irte a formato de número y aquí te debe de aparecer esto y buscas moneda y simplemente le vas a dar clic en aceptar y nuevamente en aceptar. Y listo. Ya tienes, ¿ve? Inclusive cuando se trata de de algo para desplegar o algo general, luego lo específico, inclusive lo que te muestra acá de negrita es el resumen, ¿ve? O es la suma de todos estos. O sea, si tú sumas lo que está en círculo, te va a salir lo que está en negrita. Entonces, ese es para ver otro tipo de informe, ¿ve? Este puede ser un tipo de informe que te puedan solicitar. Eso ya es de manera más detallada, ¿ve? Entonces, porque en el inicio solamente te han pedido el sueldo para cada sucursal. Pero imagínate que te preguntan, por ejemplo, el sueldo para cada área de trabajo y cada sucursal. Ah, tú tienes que hacer lo mismo para el tema del sueldo. En este caso es bonificación. Profesor, entonces, pero yo puedo, ¿cómo hago para, por ejemplo, si yo no quiero ver de Arequipa, yo no quiero ver el detalle, ¿cómo hago? Ah, muy bien, si tú no quieres ver el detalle, simplemente seleccionas el menos que está ahí y va a achicarse o va a reducirse el tema de ver a detalle. ¿Ve? Entonces, mira, tú puedes así achicar cada uno de ellos y ver, ¿ve? Solamente bonificación por cada sucursal. Pero si tú ves que está aún más, quiere decir que está a detalle o algo más está ahí. Pero si tú no ves, no hay nada para detallar. Mira, yo lo amplío, yo lo quiero ampliar, profesor. Ah, pues lo amplías, no hay ningún problema, no depende del gusto de cada uno. Perfecto. Ahora tú dirás, pero profesor, ¿y cómo le sale a usted este formato? Porque esto es distinto a lo que usted me está mostrando.
Yo no lo veo de esa manera. Ah, muy buena pregunta. Si tú quieres mostrar de esta manera tu informe a este formato, vas a hacer algo muy simple, estimado participante. Vas a seleccionar el informe o el resumen, vas a irte a diseño. Acá le puedes cambiar el color, te lo mencionaba, pero aquí es donde tú vas a mostrar cómo tú quieres tu informe. Si tú quieres en formato compacto, a este se le conoce como compacto. Si tú quieres en esquema, cambian las cosas, mírame, cambian las cosas. Esto que estaba debajo se va a una fila más. Ah, ya. Profesor, ¿y el último tabular? Ah, el tabular sube un poquito. Es casi parecido al esquema, pero sube un poquito, ¿ve? Y también inclusive te da el total, pero debajo de Arequipa. En el tabular, en el esquema, te lo da arriba. Ah, ya. Entonces, hay varios diseños. Básicamente son esos tres: compacto, esquema y tabular. Listo. Profesor, si yo quiero eliminar los totales, ¿cómo hago? Ah, muy bien, acá dice totales generales. Mira, acá dice totales generales. Entonces lo puedes desactivar, lo puedes activar, eso ya usted lo ve. Entonces, si yo quiero desactivarlo, el total general lo desactivo para todo y lo vuelvo a activar. Y profesor, si yo no quiero mostrar los subtotales, ¿cómo hago? Ah, mira, aquí en subtotales lo eliminas. Y ya no hay subtotal, ya no existe, ¿ve? Ah, ya, mostrar en la parte inferior. Si tú quieres mostrar en la parte superior, lo haces mostrar, no hay ningún problema. Listo, entonces ya tengo mi resumen, profesor, ya lo tengo. Ah, muy bien, si tienes tu resumen, prácticamente el ejercicio está resuelto. Lo único que quedaría es ver el tema del segmentador, ¿no? Entonces vamos a ver el tema del segmentador. Entonces vamos a crear en este caso dos segmentadores. Sucursal, departamento. Vamos a crear. Vas a seleccionar la tabla, analizar, vas a insertar segmentación de datos. Entonces cuando tú insertas segmentación de datos, vas a ubicar departamento y sucursal. Ahí está, ubicas esos dos. Simplemente le das en aceptar y ahí ve, ahí lo vas viendo ese temita. Ahí lo vas viendo ese temita, ¿ve? Ahí ya lo tienes, tu segmentador, que es muy importante. Tu segmentador. Listo. Ya está, ahí está el segmentador. Ahora, profesor, y para yo cambiar este colorcito del segmentador, muy bien, simplemente seleccionas en opciones y ahí puedes cambiar el color de tu segmentador, ¿ve? El que tú gustes. Ahora, te quiero enseñar algo. Profesor, y si yo quiero, por ejemplo, ponerlo en dos columnas, no quiero en una sola, ¿cómo hago? Muy bien, seleccionas el segmentador, donde dice opciones, aquí dice, ¿ve? Columnas. Yo no quiero en una columna, yo quiero en dos. Profesor, yo quiero en tres. Ya, profesor, así funciona, sí, así funciona. Por lo último, a ver, ahorita voy a responder su pregunta. Muy bien, vamos a insertar el gráfico que está acá. Vamos a insertar un pequeño gráfico con esto. Entonces, vamos a irnos a la tabla, vas a irte a insertar, vas a irte a gráfico dinámico. Listo. Entonces aquí tú puedes insertar el que tú gustes. Por ejemplo, puedes insertar este, o puedes insertar uno de barras. Vamos a insertar uno de barras. Entonces, mira, ahí tienes tu gráfico de barras, ¿ve? Pero profesor, el gráfico de barras está muy chiquito, lo veo. Muy bien, lo vas a tener que configurar. Vas a desactivar los botones, ya se amplía un poco. Ahora vas a tener que desactivar el tema de, a ver, pero inclusive acá, claro, tienes que agrandar un poco más. Claro, esto tienes que agrandarlo, porque está muy chiquito. Ahí está, desactivas la leyenda, el tema ahí lo dejas,
y le pones etiqueta de datos. Inclusive puedes activar el eje, ¿no? El eje horizontal ya no lo necesito. Listo. Y la línea de cuadrícula también ya no lo necesito. Y el total le puedes poner un título. Por ejemplo, bonificación por sucursal y departamento. Departamento. Listo. Ahí está. Ahí está. Y de ahí le puedes poner un diseño a tu gráfico. Puede ser este, puede ser lo. Ay, mira, ahí está. Este me parece interesante, solamente es cuestión de quitarle el eje, las líneas, y el eje, el horizontal primario lo elimino. Listo, ahí está, mira. Ahí está tu gráfico. Listo. Entonces, eso tú puedes hacer, estimado participante, mira, con esto de las tablas dinámicas. Muy bien, por ahí vi una pregunta, ahora vamos a responder esa pregunta. Dice, profesor, ¿por qué lo arrastra ahí solo poniendo check? Aparece igual en filas cuando... ¿Qué dice? Profesor, ¿por qué lo arrastra ahí? Solo poniendo check aparece igual en filas y cuando es valores también. Ah, bueno, la mejor recomendación es que lo arrastre, estimado participante que me está haciendo esa consulta. Ahora, si usted quiere hacerlo con el uso del check, no hay ningún problema, eso ya depende de usted. Pero mi mayor recomendación es que lo arrastre para que sepa dónde está poniendo. No vaya a ser que el check usted se equivoque y diga, ah, profesor, esto va a aparecer ahí. No. Mi mejor recomendación es que lo arrastre. Pero si usted dice que cuando hace check automático aparece ahí, bacán. No, no hay ningún problema. Entonces, eso, como digo, ya depende de cómo lo hace uso cada participante. Pero yo recomiendo arrastrar para que sepa usted dónde está yendo y pueda aprender. Más que todo por temas didácticos, académicos, eso lo hago. Pero ya con la práctica usted ya quizás ha encontrado, ¿no? Esa manera que dice, ah, profesor, yo cuando pongo ya pues aparece de frente. Ah, bueno, eso ya depende, como le digo, del cómo usted le agarre la práctica de este tema. Listo, pero yo normalmente, como ustedes pueden ver, para explicarles, les explico que tienen que arrastrar necesariamente. Listo, ya lo tenemos entonces esto, ya está terminado y ahora vamos a ir a la tabla dinámica número 3. La tabla dinámica número 3 tiene algo muy interesante, estimados participantes. Aquí te voy a explicar algo muy interesante, que es cómo muestra el porcentaje del sueldo. Y te voy a explicar el tema de actualización de datos. Ya con esto te voy a explicar el tema de actualización de datos. Aquí lo vas a ver. Mira, aquí vas a ver que se van a actualizar los datos. Ya con eso voy a terminar. Entonces, mira, vas a seleccionar nuevamente la tabla, vas a irte a insertar o seleccionas un dato, insertar tabla, aceptar, ya está la tabla, diseño y pones tabla trabajadores 3. Así se llama la tabla, trabajadores 3. Listo. Una vez que hayas puesto trabajadores 3, perfecto, ya lo tienes, vas a crear tu tabla. Entonces seleccionas un dato de la tabla, pones insertar, tabla dinámica, y aquí obviamente pones, ¿no? Pones ese temita, ese vas a poner. ¿Ya? Vas a seleccionar esto que está acá. Dice, seleccione una tabla o un rango. Ya, muy bien, selecciono la tabla, el rango, ya lo tengo. Y aquí, si más no me recuerdo, me decía en una nueva hoja. Ah, muy bien, voy a crear una nueva hoja entonces. Insertar, tabla dinámica, una nueva hoja y le voy a poner aceptar. Listo. Prácticamente es lo mismo que hemos hecho aquí. Prácticamente es lo mismo que hemos hecho aquí. Porque me está solicitando eso que me dice, ¿ve? En una nueva hoja muestre qué porcentaje del sueldo se destina a cada sucursal. Entonces, sueldo, sucursal. Listo, prácticamente es lo mismo. Entonces, simplemente vamos a hacer una repetición de la tabla dinámica 1, pero va a haber algunos cambios que hay que hacer. Entonces, vas a seleccionar sueldo o sucursal, lo arrastras hacia filas,
Vas a seleccionar el sueldo, vas a poner en valores. Listo. Entonces tú dirás, profesor, aquí ya terminó todo. No, aquí no ha terminado todo. Lo que vas a hacer es configurar. En primer lugar, vas a configurar esto al formato de moneda. Lo vas a configurar. Entonces vas a seleccionar aquí. Vas a ver que existe configuración de campo de valor. Nuevamente formato de número. Y vas a poner el tema de la moneda. Y le vas a poner en aceptar, aceptar. Listo. Ah, profesor, ya está terminado mi informe. No. Aquí no te está pidiendo que muestres el sueldo. No te está pidiendo eso. No te está pidiendo eso. Te está pidiendo, estimado participante, ¿qué cosa? Añadir. ¿Qué te está pidiendo? El porcentaje de cada sueldo. Ah, o sea, esto es como el 100%, profesor, y el resto es cuánto de porcentaje está para tal. Por ejemplo, aquí puede ser 25, 25, 25, 25. Si es igual, si es diferente, un poco varía. Ya, eso necesito. ¿Cómo hago? Ah, muy interesante, ¿sí o no? Pues muy simple, te voy a explicar cómo lo vas a hacer. Mira, vas a seleccionar aquí este valor, o esto que has insertado, o has arrastrado. Vas a irte aquí. Vas a irte nuevamente a configuración de campo de valor y vas a irte a donde dice mostrar valores como aquí, en esta pestaña. Pones esa pestaña. Y aquí justamente te dice, ¿ve? Mostrar valores como. ¿Cómo qué? Ah, vas a poner lo segundo, que dice porcentaje del total general. Eso vas a poner. Repito, acá, mira, un momentito, vas a seleccionar esto que está acá. Configuración de campo de valor. ¿Ya? Luego vas a irte acá donde dice mostrar valores como, y en donde dice sin cálculo, vas a ponerle porcentaje del total general. Y vas a ponerle aceptar. Mira. Y aparece, mira, ¿ve? Aparece el porcentaje destinado a cada sucursal. Ah, ya no es lo mismo que aquí, profe. Aquí está con porcentaje. Efectivamente. Entonces, eso se puede hacer, mira, con tablas dinámicas. Ah, qué interesante, profesor. O sea, puedo mostrar un porcentaje de mi sueldo, cuánto va a tal lugar y todo ello. Puedes hacerlo. Perfecto. Ahora, te voy a enseñar dos aspectos para terminar la sesión del día de hoy. Uno es el actualizar y el otro es crear nuevos campos. Con eso termino la clase del día de hoy. Mira, profesor, ¿cómo volver todo a cero? ¿Cómo volver a lo que estaba antes? Ah, muy bien, si tú quieres volver a lo que estaba antes, haces lo mismo. Configuración de campo de valor, vas a irte a mostrar valores como, le dices sin cálculo. Perfecto. Aquí te voy a enseñar esos dos aspectos, de actualizar y de qué, profesor, ¿de qué vas a poner? De la suma de sueldo. Diego nos pregunta, profe, ¿el porcentaje se puede poner en otra columna? Sí, estimado Diego. Gracias por su pregunta. Profesor, ¿cómo hago para poner al costado el porcentaje? Perfecto, te explico. Vas a arrastrar lo mismo que has arrastrado aquí. Vas a arrastrar lo mismo. Arrastra lo mismo. Y configúralo. Configúralo. Mira, configúralo acá. Configúralo. Ahí está. Entonces, si tú quieres mostrar, por ejemplo, acá al costado, profesor, el porcentaje, yo quiero mostrar, yo no quiero acá, yo quiero al costado. Ah, pues primero copio lo mismo, arrastro lo mismo, lo configuro y aquí hago la configuración. O sea, en suma de sueldo 2, no en el otro, sino en suma de sueldo 2, lo que acabo de insertar. O sea, aquí, mira, configuras y porcentaje del total general le pones, pero esto, ¿a dónde está aplicado? Aquí. Ahí está aplicado. Esto no tiene nada que ver. Ahí está, ¿ve?
Ahí está, estimado Diego, absuelta su pregunta. En una columna tengo el sueldo y en otra columna tengo el porcentaje. Listo. Muy bien. Perfecto. Entonces, bueno, esto lo eliminamos. Ahorita vamos a usar nuevamente lo que te acabo de mencionar. Entonces, vamos a ver el tema de actualizar. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo hago para actualizar algo, profesor? Muy bien, lo primero que tienes que hacer es rellenar la tabla. Vas a rellenar la tabla que está acá. Entonces, tú vas a añadir una información adicional. O sea, puedes añadirte a ti mismo inclusive. Entonces, por ejemplo, yo me voy a añadirme a mí mismo. Entonces, voy a hacerlo, ¿no? Vamos a añadirlo, vamos a poner un código aleatorio. Vamos a poner cualquier código. A ver, ya. Rellena, por favor, estimado, ¿sí? Rellena, tienes que rellenar. Si tú gustas, el código lo pones un aleatorio parecido, es 2 letras, un guión, 3 letras y 2 números. Voy a rellenarme yo, voy a rellenarme yo. Mis apellidos, mis nombres, rellena, rellena en la tabla de la hoja 3, del TD3. Rellena mi nombre completo, ya, el género, muy bien. Fecha de nacimiento, muy bien. Es que alguien quiere regalarme algo, ya sabe mi fecha de cumpleaños. Listo, muy bien. Estado civil, muy bien. A ver, hijos, nada, cero. Área, bueno, yo he estudiado esto. Bueno, algo parecido he estudiado. Sucursal, vamos a poner, por ejemplo, Lima. Ingreso, vamos a poner que hemos ingresado este año. Ya, vamos a poner que hemos ingresado este año. Ya. Listo. Esto va a servir en algo para ver el tema de la actualización. Va a servir en algo. Por ejemplo, si tú quieres actualizar el número de hijos, va a aparecer este. Si tú quieres ver el tema de la sucursal, va a aparecer uno más, pero igual ya no lo cuento. ¿Dónde va a estar la variación? Aquí. Mira, aquí. Aquí va a estar la variación. En el tema del sueldo y la bonificación. Aquí se va a ver reflejado. Entonces, esto va a estar relacionado a esto, a administración y a Lima. En uno de esos dos campos, en cualquier reporte que tú creas, se debe de sumar esto. O, claro, se debe de sumar. O va a haber esa variación que yo voy a poner ahorita. Entonces voy a poner, por ejemplo, un sueldo promedio, que es 3,000, vamos a ponerle 3,000, y una bonificación de 500 soles. Listo. Entonces, estos 3,000, estimados participantes, estos 3,000 que tú estás viendo acá, ¿dónde se debe ver afectado? Ah, en el departamento de Lima. Porque aquí el trabajador tiene esta información que es de administración y de Lima. Eso debe estar reflejado acá en Lima. Entonces yo voy a ir a mi hoja y obviamente todavía no se ha actualizado, todavía. Pero este número debe de cambiar. Debe sumarse más. ¿Más qué? A ver, ¿más cuánto debe sumarse? A ver, ¿me pueden indicar más cuánto debe sumarse? Debe sumarse más 3,000. O sea, 3,000 más debe de aparecer. Entonces, profesor, ¿cómo hago que aparezca esos 3,000 adicionales? Muy bien, vas a irte al reporte, vas a irte al reporte, vas a irte a analizar y aquí está tu respuesta a tu pregunta. Mira, dice actualizar, actualizar. Vas a darle tú. Y mira, ha variado, ¿ve? Ha variado este 25,000, ¿ve? Ya no es 22,000, sino es 25,000. Ya le añadí, ¿qué cosa? 3,000 adicionales se añadido. Ah, o sea, yo puedo añadir, profesor, cualquier información, puedo hacer un reporte, unas ventas, y mi reporte puede ser actualizable diariamente o semanalmente, mensualmente, anualmente. Sí puedes hacer eso. Ah, pero ojo, esto se puede ver reflejado aquí o puede verse reflejado en el tema del departamento.
Puede ser que tú creas, por ejemplo, un informe con todos los departamentos. También tiene que estar reflejado de esta manera. No, estimado Diego, no se puede actualizar automáticamente. No, ese detalle no hay aquí. No se puede actualizar automáticamente, estimado Diego. Listo. Para terminar, te voy a enseñar algo muy interesante. Mira. Profesor, acá me faltó. Profesor, si yo sumo sueldo y bonificación, es su ingreso del mes o su sueldo total. Yo quiero crear, profesor, acá. Pero yo quiero crearlo en mi informe, profe. Yo no quiero crearlo en mi tabla, en mi origen. No. Yo quiero crearlo en mi informe. Acá quiero crear mi campo. O sea, muestro la suma de sueldo, muestro la bonificación, pero yo adicionalmente quiero crear cuánto es el total. Perfecto, te voy a enseñar. Mira, ya tienes la suma de sueldo, o sea, ya sabes cuánto es el sueldo. Ahora tú puedes mostrar acá a la derecha la bonificación, puedes mostrarlo, no hay ningún problema. Ya tienes la bonificación. Vas a configurarlo, mira, vas a configurarlo. Con esto termino. Vas a configurarlo, acá pones moneda, ya lo tienes. Listo. Profesor, ¿cómo creo un nuevo campo que me muestre el sueldo total? Ojo, ponga atención a lo que vamos a hacer. Vas a crear lo que se conoce como el famoso campo calculado. Porque tú sabes, los cálculos se hacen con números. Yo tengo números. Entonces, yo necesito crear un campo que me sume esto con esto. ¿Cómo hago? Vas a irte a analizar, vas a seleccionar la tabla, vas a irte a analizar cálculos, acá hay una opción de dice campos, elementos, conjuntos, y acá dice campo calculado. Mira, repito, si yo quiero crear un nuevo campo en mi resumen que no está, porque no lo veo, la sueldo total, yo lo puedo crear. ¿Cómo así? Selecciona la tabla, analizar, cálculos, campos, elementos y conjuntos, mira aquí está, campo calculado. Y aquí tú vas a poner cuál es el nombre de tu nuevo campo que vas a crear. Profesor, se va a llamar sueldo total. Así lo voy a llamar. Muy bien. ¿Y cuál es esa fórmula? ¿Cómo vas a calcular eso? Fácil, profesor. Le pones igual. Inclusive aquí te ayuda, ¿ve? Inclusive aquí te ayuda, estimado. Entonces, tú dices, profesor, esto es igual sueldo más bonificación, pero eso ya hay. Muy bien, entonces seleccionas sueldo, lo seleccionas, le das doble clic y le pones más bonificación. Listo. Entonces le vas a dar clic en aceptar. O sea, le estás diciendo, el sueldo total, o lo que yo voy a crear, es igual a mi campo sueldo más mi campo bonificación. Listo. Y mira, te acaba de crear el sueldo total. Te lo acaba de crear, mira, ¿ve? Entonces, si tú sumas esto, sale ese como sueldo total. Entonces, así tú puedes crear los campos que tú deseas. Por ejemplo, si tú tienes un descuento, le puedes hacer una resta. Por ejemplo, a veces quedan, ¿no? Por el porcentaje de tu AFP. Muy bien, pues lo resto. Pero en este caso es una suma porque es una bonificación. Ya lo tienes, mira. Entonces ya has creado algo nuevo para tu reporte. Ojo, solamente se hace con campos del tipo numérico, porque recuerda que con eso se hacen los cálculos. Listo, y a partir de eso, obviamente, puedes crear tu segmentador, puedes crear tu gráfico y todo ello. Entonces, eso ya te lo dejo para que tú lo puedas aplicar con todo lo aprendido el día de hoy. Y aquí tienes un pequeño ejemplo, mira, ¿ve? Para hacerlo con la tabla dinámica número 4. Listo. Eso era todo lo que te quería enseñar con respecto al tema de tablas dinámicas. Estimado participante, que tengas muy buenas noches. Cuídense, nos vemos el día sábado para terminar el curso.